Hoy, que es miércoles santo, acerca de la humildad y la obediencia de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos palabras muy bellas que, que usan en las Sagradas Escrituras, en las que Jesucristo se dice que amó, que se entregó a sí mismo, se anonadó, se humilló, se hizo obediente. Todas estas palabras hablan de la humildad, de la obediencia, del Espíritu de Jesucristo. San Pablo nos dice que estas expresiones expresan la humildad de Jesucristo completa, ¿no? En la pasión, con las ofrendas y humillaciones que llevó consigo Jesucristo, irradian su humildad. Cada palabra es digna de meditación, refleja el estado del alma de Jesucristo nuestro Señor. Toda su caridad, su misericordia, su amor, su humildad y su obediencia. Y la doctrina, profunda doctrina, que nos enseña como ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Resalta primero la obediencia a su Padre, que preside toda la vida de Jesucristo y le lleva a aceptar lo más duro y abyecto, como la muerte de cruz, que era propia de los malhechores. En el Antiguo Testamento se decía: maldito el hombre que cuelga de un madero. O sea, era una humillación, era una abyección, era perder la reputación en sí mismo. Eso. Ser tratado como criminal entre criminales. Ser pospuesto Barrabás, ¿no? En el Evangelio. Por eso exclama San Pablo: se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta expresión muestra una extraordinaria humillación de Jesucristo. Desde que entró a este mundo, Jesucristo, desde la encarnación, se entregó al más exacto cumplimiento de la voluntad de su Padre, cuando dijo: heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Bien, en su vida oculta estaba sujeto a San José, a la Virgen Santísima. En su vida pública, Jesucristo afirma reiteradamente su obediencia. Dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Después dijo: yo no puedo hacer por mí mismo nada, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. San Juan, diciendo también: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago yo. Yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesucristo quiso dejarnos un ejemplo de obediencia ardua y difícil en su sagrada pasión. San Pablo nos dice: aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Aprendió la obediencia no porque antes no la poseyera, sino porque en la pasión la ejercitó de forma más cumplida y perfecta, ya que en ella nos enseña cuán difícil y costoso es someterse en todo a la voluntad de Dios, y cuánta es también la virtud de la obediencia, la cual sobrelleva y tolera aún lo duro, acerbo e ignominioso por Dios, únicamente por amor a Dios, a quien únicamente se obedece, la persona del superior y de la regla. Un ejemplo de esta obediencia heroica es en el huerto de Getsemaní, cuando dice Jesucristo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Dice, la voluntad de su Padre eterno, que lo ama con un amor eterno, era que sufriera ese cáliz. Vean lo inexplicable del amor de Dios y de su obediencia y de su humildad. No era necesario desde el punto de vista de su poder. Bastaba una gota de sudor, una gota de sangre para redimir al mundo. Pero él quería obedecer a su Padre. A pesar de que era Dios, tenía todo el poder y toda la dignidad y la inocencia del mundo para excusarse y para evitarlo. Aquí se observa el esfuerzo de la voluntad humana de Cristo para conformarse con la voluntad del Padre.
también se aprecia esta voluntad constante de Jesucristo de agradar a su Padre cuando dice todo está consumado, ¿no? Prestando la suprema adhesión de Cristo al Padre en obediencia perfectísima. Entonces, este es el fundamento de nuestra redención. San Pablo dice, como por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. En todo el pasaje de la Epístola a los Romanos se ve claramente que la obediencia del segundo Adán, Jesucristo, es el fundamento o la causa de la justificación de los hombres que son herederos del pecado del primer Adán. Entonces, por eso la enseñanza de Jesucristo, Él se abrazó a la obediencia para transmitírnosla a nosotros, dice San Ambrosio. Y Santo Tomás dice, buscas un ejemplo de obediencia, sigue a Cristo, que se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la salvación del mundo está en la obediencia. Si queremos caminar hacia Dios, debemos unir nuestra obediencia a la de Cristo. Todo el plan divino en la obra de nuestra santificación se reduce para nosotros a un estado de obediencia. A su providencia, a los mandamientos, a los superiores. Como dice San Pablo, para ser consumado vino a ser, por ser consumado vino a ser para todos los que obedecen causa de la salud eterna. Vino a ser para todos los que obedecen causa de salud eterna. Entonces la raíz del pecado es una desobediencia. Entonces todo pecado realmente lleva consigo una desobediencia. Este es el mal principal, nuestra rebeldía. No servían el Satanás, no serviré. Porque es un siglo de liberalismo en que se niegan los derechos de Dios para poner nuestra libertad por arriba. Se quiere proclamar la plena autonomía e independencia de todos nosotros por arriba de Dios. Despreciando los mandamientos de Dios, las enseñanzas del Evangelio, las leyes de la Iglesia. Entonces, el ejemplo de la obediencia de Cristo es imprescindible en nosotros. La obediencia por la Iglesia a Cristo y por Cristo a Dios. Acuérdense que dijo Dios Padre, cuando vio a su Hijo, dijo, he aquí a mi Hijo muy amado, escuchadle, oídle. Como diciendo, obedecerle. Lo que dijo la Santísima Virgen también, ¿no? Hagan lo que Él nos diga. Y dijo Jesucristo a los apóstoles, a la iglesia, el que vosotros oye, a mí me oye. El que vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Ahí está la obediencia que Jesucristo quiere. Nadie puede alcanzar la vida eterna si no es obediente. Dice Santa Catarina de Siena, dice, sin la obediencia queda uno fuera porque es ella la llave que abre las puertas que la desobediencia de Adán tenía cerradas. Esto que nos ayuda a nosotros religiosos a amar esa santa obediencia por amor a Cristo, a ejemplo de Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz, si así Dios lo quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.